Oh corazón, encuentra valor, recuerda los días. Bendito sea el Padre. Quiero compartir una porción de la palabra. Y están unidas en dos versículos. Uno está en el capítulo 6 y estamos hablando del libro del Evangelio de Lucas, de San Lucas, capítulo 6, versículo del 43 al 45. Dice, titulado Por sus frutos los conoceréis. Dice, no es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto. Porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Al Padre toda la gloria. Esto va unido con una parábola de nuestro Mesías, de nuestro Salvador, que está ubicado en el capítulo 8, a partir del versículo 4 al 15. Dice, voy a comenzar, dice, juntándose con una gran multitud y los que juntándose una gran multitud y los de cada ciudad venían a él, les dijo por parábola. El sembrador salió a sembrar su semilla. Mientras sembraba, una parte cayó junto al camino, fue hollada y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra y nacida se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y la otra cayó en buena tierra y nació y llevó fruto al 100 por 1. Hablando estas cosas decían a gran voz, el que tiene oído para oír, oiga. Y sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿qué significa esta parábola? Y él dijo, a vosotros os he dado conocer los misterios del reino, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Esta es pues la parábola, la semilla es la palabra de Dios. Y los de junto al camino son los que oyen y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Los de sobre la piedra son los que habiendo oído reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Mas lo que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. En el nombre de Yeshua HaMashiach y en la presencia de Ruach HaKodesh. A ti toda la gloria, toda la honra, Señor, por los siglos eternamente. Amén. Bueno, como primera medida entre estos versículos vamos a llevar a cabo algunas palabras específicas, como por ejemplo el corazón. Y básicamente la enseñanza es que podamos orar para que, aquí hay 2 puntos, podamos identificar y podamos tener la humildad de saber pedirle al Padre que modifique nuestra superficie, porque de eso se trata. ¿Eso qué quiere decir? Y me voy a enfocar en cómo termina esta parábola cuando dice, más lo que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia.
Bien, hay muchos temas a tener en cuenta. en- y eso tiene que ver con saber, con saber, ¿cómo decirlo esto? Espíritu Santo, ayúdame. Saber de las intenciones de nuestro Padre, de nuestro Creador. Em, uno, uno es el discernimiento. Discernimiento, saber cómo nosotros. Una es la misión, o sea, son dos visiones que voy recibiendo en este momento. Uno, nosotros como sembradores, es decir, nosotros cuando vamos a dar la palabra, no perder la esperanza de que podamos ver el resultado de los frutos, ¿sí? Porque muchas veces tenemos esa ansiedad o esa desesperación de que no vemos el resultado de aquella palabra que ha sido dada. Entonces, muchos momentos nos frustramos, nos desilusionamos o momentos así pasamos como sembradores del Evangelio de Dios. Evangelio quiere decir buena noticia. Hay una buena noticia para darte. ¿Sabes qué? Tenemos un Salvador para que nuestra alma sea rescatada y nuestro espíritu sea eterno. Nuestro espíritu es eterno, pero para que nuestra vida sea eterna. Entonces, la buena noticia es esa, de que tenemos un Salvador que ha dado la vida por nosotros y que a través de él podemos encontrar vida. Nosotros al dar ese mensaje, muchas veces no somos bien recibidos o somos rechazados, ¿sí? Esa es una visión. Nuestra visión como sembradores de la palabra de Dios, tenemos que tener el discernimiento a quién vamos a dar la palabra y de qué manera tenemos que abordarla, porque tenemos que tener en cuenta en qué superficie cae, ¿sí? Ahora el Señor ha dado otra mirada en este momento a través de la superficie en donde cae. Y orar por eso. O sea, por ejemplo, hay hermanos que reciben esta palabra y yo digo que perverso es nuestro corazón porque muchos quizás tienen o tenemos, me voy a incluir en esto porque todos somos así, con ese corazón equivocado o que pulir. Dios ahí tiene que pulir. Entonces, vemos al hermanito, no, el hermanito es de aquel que tiene una superficie de espino o una superficie de piedra, que ya voy a entrar en ese detalle. ¿Y qué sucede? Tenemos ese corazón o sea, no conforme al Señor, porque es un corazón egoísta, mezquino, celoso, envidioso y así. Entonces nos creemos que, no, yo soy de la buena tierra, entonces pobrecito aquel no pertenece al reino de Dios porque tiene un corazón malo. O sea, si ya tenemos esa mirada, ya vamos muy mal, muy mal. Estamos muy mal. Entonces sí o sí, vete rápido a los pies del Señor, pedirle perdón porque estamos muy mal ahí, ¿sí? Y ahora voy a esto. Cuando dice la palabra aquí en el versículo, dice 9, y sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿qué significa esta parábola? Y él dijo, a vosotros os he estado a conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, ¿para qué? Dice, ¿para qué? Para que viendo no vean y oyendo no entiendan.
¿Qué situación? ¿Por qué el Señor dice eso? ¿Por qué Padre Santo dice tu Hijo es esas palabras? Si en otra porción de la palabra dice, de tal manera amó Dios al mundo que entregó su unigénito Hijo para que todo aquel que no se pierda, mas tenga vida eterna. Perdón. Entonces, nosotros, ¿cómo podemos, cómo podemos entender lo que el Señor dice aquí? ¿Para qué? Dice, y Él dijo, a vosotros os he estado a conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. ¿Qué situación? Porque, o paradójica, o yo puedo pensar que esto es paradójico, pero ¿qué intenciones tiene el Señor? ¿Qué intenciones tiene el Padre? O sea, ¿qué intenciones tiene el Padre? Porque aquí habla como si Él tuviese la intención de que hay algo, Él quiere que algunos no se conviertan o no se salven. O sea, eso no puede venir de Dios jamás. Pero Él tiene un conocimiento supremo. Y por eso empieza a explicarles este conocimiento supremo a sus discípulos. Por eso dice, a ustedes está dada. A vosotros os he estado a conocer los misterios del reino de Dios. O sea, ¿qué está pasando ahí? ¿Qué es lo que está pasando? Y comienza a explicar sobre esta parábola que él compartía. Dice, la semilla es la palabra de Dios. Y ese sembrador es Él, ¿sí? O sea, Él da esa semilla a los discípulos. Amén. Entonces dice, en el versículo 12 dice, y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Primero, los de junto al camino no se indica que no está en el camino. Están junto al camino, pero no en el camino. Es decir, que oyen, luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Es decir, que pueden ser oídas estas palabras, pero no están guardándose en su corazón, penetrando las fibras de su corazón, no la están tomando. O sea, esa palabra que ha sido dada para salvación, no están abrazándola. Entonces, por eso dice luego, y por algo dice junto al camino, porque no están en el camino, porque por algo dice el Señor, yo soy el camino. Y si el Señor es el camino y vos estás junto al Señor, pero no con el Señor, entonces, ¿qué está pasando con tu vida? Estaría bueno que ores y le preguntes, Señor, ¿yo soy el que está junto al camino? ¿O sí estoy en tu camino? Dime en qué condiciones estoy. ¿Sabes por qué? Porque creo que nosotros tenemos a un Dios todopoderoso que es capaz de lo imposible. Entonces, nosotros tenemos un Dios que hace las cosas posibles. Y si vemos que hay algo que no está bien en nuestra vida, deberíamos orar y preguntarle al Señor, quiero estar en el camino, quiero estar en ti, quiero estar y caminar en tu camino, en el camino. No estar junto al camino, sino estar en el camino, estar en ti.
Bendito sea el Señor. Luego dice, los de sobre la piedra, dice, los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Es decir, en el versículo 6 dice, y otra parte cayó sobre piedra y nacida se secó porque no tenía humedad. Entonces, ¿por qué? Esto lo tenemos que identificar con aquellos que sí reciben la palabra, pero no tienen raíces. Esto quiere decir que en el momento de la prueba, dice la palabra, que se apartan. O sea, como no tienen raíces, cuando viene la prueba es en donde se apartan. Por esa misma razón, no tienen dónde agarrarse. Porque si la simiente de nuestro Mesías es la roca es nuestro Señor. Y si no estamos en nuestro Señor, nosotros no estamos en Él, no tenemos esa raíz donde se agarra en la roca. Es como esa parábola que habla de la casa que se construye sobre arena y viene el viento y la lleva, pero el que está cimentado sobre la roca, viene tempestad, viene todo, pero se permanece ahí. Es parecida a esa parábola. Entonces, aquí está diciendo lo mismo. Aquí dice que los que están sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo. O sea, hay aquí, por ejemplo, en el versículo 6 dice, y otra parte cayó sobre la piedra y nacida, es decir, que hay evidencia de que sí ha sido recibida esa palabra, porque la palabra dice tiene gozo, dice, y habiendo oído, reciben la palabra con gozo. ¿Con qué? Con gozo, con regocijo. La reciben a la palabra, pero como no tiene raíz, se seca, porque no tiene humedad, no tiene sustento. Entonces cuando viene la prueba, dice la palabra, que se apartan, se alejan. ¿Sí? Ahora, en este momento, en esta enseñanza, lo que podemos orar nosotros es que le debemos preguntar al Señor, Señor, mi raíz, ¿cómo está? ¿Está contigo? Si no está contigo, haz que mi raíz sea abrazándose de ti, abrazando esa roca fuerte, para que me pueda sostener en el momento de la prueba y no me aleje de ti, Señor. Esa es una de las oraciones que podemos hacer con fe para la gloria de Dios. Luego habla en el versículo 14, la que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Cuando habla de los espinos, aquí en el 7, cuando habla sobre parábola, en la parábola dice, otra parte cayó entre espinos y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Es decir, que los espinos ya estaban. En el 14 dice, la que cayó entre espinos. ¿Sí? Siempre dice entre, porque los espinos ya estaban. ¿Qué habla? Los espinos se refieren a todo lo que pertenece al mundo. ¿Qué quiere decir? Estos son los que, dice, están entre el mundo. Estos son los que oyen, pero yéndose, son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida, del mundo. ¿Qué dice aquí? Y no llevan fruto. Entonces, cuando dejamos que el mundo nos atrape, porque por algo nuestro Mesías, nuestro Salvador, nuestro Redentor, cuando oraba al Padre en el capítulo 17
del libro de Juan, él ora por sus discípulos al Padre y le dice, ¿cómo ora? Él dice, ellos están en el mundo, pero no son del mundo. Solo te pido que lo guardes. O sea, qué impresionante esa oración, porque nosotros tenemos que orar por eso, para que nosotros seamos guardados de este mundo, y que si nosotros estamos entre espinos, seamos guardados. No somos de este mundo, tenemos que identificar que no queremos ser parte de este mundo. Y si nosotros estamos cayendo entre los espinos, pedirle al Padre que eso no tenga poder sobre nosotros, porque nosotros tenemos a un Dios que es suficientemente Dios y suficientemente misericordioso para quitarnos de lugares como esos, para tu gloria, Señor, aleluya. Entonces, en el versículo 15 dice, mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. ¿Esto qué quiere decir? El Señor verdaderamente me lleva a la misericordia y al amor del Padre. Quizás yo no me contente con, con lo que algunos quizás lo ven como algo definitivo, que puede ser, no sé, esa es la voluntad del Padre. En algunas personas pueden ser algo definitivo, pero si nosotros nos ponemos a orar, y eso lleva a una reflexión personal, si uno quiere sentirse superior al otro, ahí hay un problema. O si no, si uno ve con indiferencia o se contenta porque el hermano, quizás uno tenga el discernimiento de verlo que es un espino o que está entre los espinos y tenga el discernimiento de que está sobre la piedra, que llega el tiempo de la prueba y se aparta, o quizá tenga el discernimiento de que está junto al camino pero no en el camino. Entonces, si nosotros tenemos el discernimiento, ahí está probado nuestro corazón, en qué condiciones está nuestro corazón para ser intervenido y que nosotros podamos ser hacedores de la palabra y no tan solo oidores. ¿Eso qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Nosotros como hijos de Dios tenemos la responsabilidad de creer en lo imposible, de creer en que si nosotros podemos identificar que un hermano está junto al camino, pero no en el camino, nosotros podamos intervenir en esa situación, no creyéndonos que somos el Espíritu Santo, no, por supuesto que no, sino simplemente creyendo en el poder de Dios, pero también aceptando la voluntad del Padre. Porque dice la palabra de Dios que sobre todas las cosas dice que la oración del justo puede mucho, y si puede mucho, entonces, ¿por qué no hacemos uso de eso? Entonces, si la palabra aquí nos dice, más la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Honestamente, ahora mi pregunta es, ¿te gustaría que el Evangelio de Dios se predique a toda criatura? O sea, ¿ese es el anhelo de tu corazón verdaderamente o no? ¿O solamente quieres figurar para que todo el mundo te vea y que seas visto? Como dice la palabra, ser vistos. ¿Cuáles son las intenciones de tu corazón? Vete a los pies del Señor y que Él redarguya tus pasos. Porque si no hay misericordia en nuestro corazón, y si yo me contento porque lo veo que uno de mis hermanos o varios de mis hermanos están sobre otra superficie que no tiene que ver con la buena tierra, y más si recibo el discernimiento del Espíritu de Dios y me da esa efectividad de decir,
bueno, yo sí estoy viendo que mi hermano o mi hermana está en esta superficie. Entonces, si uno tiene el discernimiento de decir, bueno, Padre, ¿sabes qué? Yo creo que tú eres el Dios de los imposibles y sé que para ti no hay imposible. Te pido, Padre Santo, que fulanito, fulanita sea transformado, sea transformado, porque tú eres el alfarero, tú rompes la vasija y la vuelves a armar. Sabemos que tú tienes todo el poder y oro para que tal persona ya no esté junto al camino, sino esté en el camino. O ya no esté sobre la piedra, sino que se funde sobre la roca, sus raíces estén arraigadas en ti. O sea, esa es una oración muy específica, con sabiduría guiada por el Espíritu Santo. No solo eso, sino que nuestro corazón es modificado y redarguido a través del amor de Dios, de la misericordia. Entonces, esa es la enseñanza de este día, y toda la gloria al Padre. Y gracias, Señor, te doy por tu misericordia. También oramos por todo aquel que está entre espinos, sea, Señor, quitado de ahí y sea, Señor, traído a la buena tierra. Sea, Señor, para que tú prepares un corazón bueno, recto, donde tenga la capacidad de retener tu palabra, que se oída, para dar fruto con perseverancia al 100 por 1. Sea tú, Señor, tu palabra, Padre Todopoderoso, para que, como dice en el versículo 8, y otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó a 100 por 1. Hablando estas cosas decía a gran voz, el que tiene oídos para oír, oiga. Oiga, Señor, nosotros queremos ser el hombre bueno del buen tesoro de su corazón, que haya cosas buenas para sacar. Señor, oro para que el árbol bueno dé fruto. Queremos, Señor, ser el árbol bueno. Queremos tener un corazón recto. Queremos tener un corazón bueno, para que de nosotros sea al 100 por 1 sacado, Señor, sacando de nuestra boca aguas vivas fluyendo por nuestro ser. Ayúdanos, Señor, a que esta enseñanza sea multiplicada, sea edificada en tu santo templo, en tu santo cuerpo, para tu gloria, mi amado Rey. Que nuestro corazón, nuestra mente, nuestra alma, nuestro espíritu sea redarguido, atrapado por tu misericordia, por tu amor. Gracias, Padre Santo, porque tú tienes un amor tan grande, Señor. Y oramos, Señor, para que tú nos des, Señor, el discernimiento de saber escoger lo bueno siempre y rechazar lo malo. Danos la fortaleza, la sabiduría para rechazar todo lo que nos viene de ti, Señor, y que todo sea desarraigado, porque así también, Señor, nosotros somos hijos tuyos, y tú todo lo que dices que somos, todo lo que dices que tenemos, y todo lo que dices que podemos hacer, así lo podemos hacer, porque tú eres nuestro Padre, nuestro Creador divino, precioso, todopoderoso, Rey por siempre. Aleluya. Dejo todo esto en las manos del Padre eterno. Bendito sea el Señor, bendito sea el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y vuelve a decir, Dios, tú eres fiel, fiel hasta el final. Tú nunca fallarás en la tempestad. Sé que sigues siendo fiel.